En esa primera lectura que escuchamos, el capítulo 8 de la profecía de Oseas, denuncia el Señor a través de Oseas la situación del pueblo. Estaban entrando en la idolatría. Y era un momento crítico. Era la época en que estaba Jeroboam y Roboam. Era la época en que se dividió. Era la época en que se puso un becerro de oro. Un becerro de oro. Y se le dijo al pueblo: este es tu Dios Israel. Para que no vayan allá a Jerusalén, mejor pongamos aquí un culto. Y era un becerro de oro. Tal como pasó, y nos muestra el libro del Éxodo, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y fue una situación muy compleja, y más aún una cosa dolorosa para Oseas. Su esposa lo abandonó, se pasó a otra religión, a adorar a otros dioses, y entró en ese tema de la prostitución sagrada. En los cultos de fertilidad que tenían, es un tema muy, muy complejo. Y era un dolor para Oseas, era un dolor grande. Y él denuncia esa situación del pueblo, la idolatría, mostrando que así como su esposa se prostituyó, también el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel se había prostituido porque se fue tras otros dioses. Recordemos lo que dice el Señor en Éxodo 20, no tendrás otros dioses ante mí. Y por eso dice, no te harás imágenes, pero claro, de otros dioses. Y por eso después dice, porque soy un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y si coquetea con otros dioses, ya está en un camino que no es. Esa era la prostitución del pueblo de Israel, otros dioses. Se cambió de religión. Esa fue la situación, esa es. Y no es otra. Y es un tema complejo. El tema de la idolatría hoy que existe es un tema muy complejo y tenemos que saberlo manejar con mucho cuidado. Primero que todo, no olvidemos el contexto. Miren, esto es fundamental. A nivel protestante han sabido sacar los textos del contexto. Leer literalmente un texto pero sin tener en cuenta el contexto, eso es peligrosísimo. Es demasiado peligroso y es una traición al texto entero, sacar un texto para hacerle decir cosas que no tienen que ver con todo el contexto. No puede ser, se contradice y no, Dios no se contradice. Si alguien se contradice es imperfecto, ¿sí? Si alguien se contradice, si él dice yo soy de tal equipo de fútbol y después se pone una camiseta de otro equipo de fútbol y se contradice, es por la imperfección, pero Dios es perfecto, es la perfección en persona y Él no se puede contradecir. Entonces, sacar el texto del contexto es algo sumamente peligroso. Ha causado muertes. Muchas vidas humanas se han perdido por esto, sacar el texto del contexto. Por ejemplo, digamos que hay un cuento, ¿sí? Un cuento, y en ese cuento hablan de que hay un tigre que se escapó del zoológico y que entonces comenzó a hacer daño en los rebaños y que era peligroso. Si alguien saca ese texto, por ejemplo, y lo presenta como si fuera una noticia y dijeran, mire que un tigre se escapó del zoológico que está por aquí rondando y que está haciendo daño a los rebaños. Si lo saca del contexto y no cuenta de dónde sacó eso y lo presenta como una noticia, pues todo el mundo va a tener miedo de que hay un tigre. Pero si cuenta que es un cuento de un niño donde hablaba de un tigre que se escapó del zoológico, las cosas son distintas. El contexto es esencial en el texto y es fundamental leer el texto en su contexto, siempre. De lo contrario será un pretexto
para cosas muy complicadas y cosas graves, muy graves. En el tema de la religión han muerto personas. Por ejemplo, no dejar hacer una transfusión de sangre. Dios en la Sagrada Escritura no estaba reglamentando una transfusión de sangre. No. Que no acepte la sangre. ¿Por qué saca el texto del contexto? Léalo en su contexto. ¿Por qué Hechos 15 habla de la sangre y que no a la sangre, que animales estrangulados que quedaron con sangre adentro y no se les sacó toda? Entonces, que no. ¿Por qué? Porque había leyes de pureza ritual que eran sumamente importantes para poder entrar al templo, y ahí entraba el tema de la sangre. O sea, si alguien tocaba un cadáver, por ejemplo, no podía entrar al templo, quedaba impuro. Es en ese contexto que se dan las normas. No que de ahí saquemos una norma para aplicarla hoy 2020, diciendo, mire, la Biblia prohíbe las transfusiones de sangre. No es así. No es así. Lea el texto en su contexto y salvará vidas, y muchas. El texto en su contexto. Es un tema complejo. Y por eso tenemos que leer todo esto en el contexto. La idolatría, el novillo que se puso en Samaria. Es importantísimo esto. Por ejemplo, cuando dice, se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Y he de tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograréis la inocencia? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace añicos el novillo de Samaria. Y por eso habla de maldiciones. Dice, siembran viento y cosechan tempestades. Las mieses no echan espiga ni dan grano. Y si lo dieran, extraños lo devorarían. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar les sirvieron sus altares. Aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño. Esa es la idolatría. No podemos perder de vista esto. La idolatría del Antiguo Testamento era esta. Sabemos que en el Nuevo Testamento la idolatría es el amor al dinero, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios placer, más que a nuestro Dios. Hacer cosas por dinero que están prohibidas por Dios. El ídolo es el Dios dinero y ama el dinero tanto que a Dios ya no le obedece y no le importa hacer lo que sea con tal de tener dinero, aunque sean cosas prohibidas por Dios. Y está en Colosenses 3, donde habla de la inmoralidad sexual, ¿sí? El Dios placer, y el amor al dinero, la avaricia, la codicia, que es una idolatría. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. El amor al dinero, y vemos como en el tema protestante el amor al dinero sí que está. Y esa sí es la idolatría según el texto de Colosenses 3. Colosenses 3. Por eso el Señor nos invita a vivir en pobreza y todos los ministros hacemos voto de pobreza, castidad y obediencia. Todos, que no lo vivan algunos, allá le darán cuentas a Dios de la promesa que le hicieron a Dios. Pero así se excusa en contextos de la Biblia para decir y justificar, mire que Pedro era casado, que tenía. No. Si prometió una cosa a Dios, le dará cuenta a Dios de las promesas que le hizo. No más. Y se hace voto de pobreza y hasta el Señor dice, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Es así. Ahora, la idolatría del Nuevo Testamento sí es el dinero. Sí es el dinero. Está ahí. No las imágenes que se tienen a partir de los apóstoles, imágenes como había en el templo de Jerusalén, recién construido. No, que es que se pervirtió Salomón y por eso las imágenes que mandó a hacer en el templo. No, Dios mandó a hacerlas. Dios en persona mandó a hacerlas, no fue Salomón. No fue Salomón.
que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Primera Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 6. En el verso 18 dice lo siguiente. Desde el verso 1 dice, en el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sip, que es el segundo mes, emprendió la construcción de la casa de Yahvé. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. Iba mencionando ya todos los detalles, la galería interior, cuánto tenía, cómo fue construida, edificó la casa, la acabó y la techó con artesonado de cedro. Y dice todo lo que fue construyendo y las medidas. Y en este contexto es donde aparece, revistió de oro también la casa, absolutamente toda la casa. 23. Hizo en el debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura, que equivale a 5 metros de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro. Y las alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todo en torno los muros de la casa con grabados de esculturas de querubines, palmeras, capullos abiertos al interior y al exterior. Recubrió de oro el piso de la casa al interior y al exterior. Hizo la puerta del debir con batientes de madera de acebuche y el dintel y las jambas ocupaban la misma parte. Eran muchísimas imágenes. El templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes. Todas las paredes, todas las paredes tenían imágenes, todas. Recubierto en madera de cedro por todas las paredes y en todas las paredes había imágenes. Y había imágenes en la puerta. Inclusive Dios mismo manda hacer, y es Éxodo 25, cuando Dios mismo dice lo siguiente: harás, solo dice Dios, harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, en el arca de la alianza. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te haré. Todo esto lo manda a hacer Dios. Harás tal cosa. Algunos toman el texto de Éxodo 20 y lo sacan de su contexto y miren lo que llegan a decir. Entonces pronunció Dios todas estas palabras, diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Este es el contexto. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso,
que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Después dice, segundo, no tomarás en falso nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Esto que dice el Señor es sumamente importante. No perdamos de vista el contexto. No perdamos de vista el contexto. Dios no prohíbe hacer imágenes. Como vimos en Éxodo 25, manda hacer imágenes de querubines. Y cuando dice aquí, no te harás imágenes de lo que hay arriba en los cielos, los querubines son seres espirituales de los cielos. En Números 21 manda hacer una imagen de una serpiente y es de los que están en la tierra. ¿Sí? Lo que él dice es que no se hagan ídolos, pero no imágenes, porque decir no te harás imagen alguna significa que no se haga ninguna imagen, ni una sola. Pero Dios mandó a hacer imágenes. Y en el libro de las Crónicas encontramos eso también. Las imágenes que estaban dentro, inclusive menciona un mar de bronce y 4 toros, pero no eran imágenes de ídolos. 4 toros puestos y sobre ellos el mar de bronce, y no eran imágenes, no eran ídolos, eran imágenes, y eran de toros. Y ese es un tema importante. Yo publiqué en la página de la parroquia un pequeño video que ayuda a entender eso. Ahí están todos los textos de su contexto, todos los textos en un diálogo con una persona que saca los textos en contra y los textos a favor, 2 personas hablando del tema. Todos esos textos están ahí. Muchos han querido decir, no, las imágenes católicas de la Virgen del Carmen, del Sagrado Corazón, el resucitado, más aún las imágenes de San Miguel Arcángel, que el Señor nos regaló aquí, una persona nos donó una imagen de San Miguel Arcángel, una imagen de San José, y muchas otras imágenes, San Luis Gonzaga, San Antonio de Padua, San Isidro Labrador, María Inmaculada, el Divino Niño, San Martín de Porres. Tenemos unas imágenes y han querido decir, eso es idolatría, mire, están los ídolos, y le aplican este texto del Salmo, sacándolo del contexto, claro, ¿no? ¿El contexto cuál es? Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Ese texto, sacándolo del contexto, porque nuestra imagen, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, no es la imagen de un dios, de una diosa llamada Virgen del Carmen, no es un ídolo, porque un ídolo es la imagen de un dios de otra religión, pero no es un dios de otra religión. No, es simplemente una foto de la mamá de Jesús, pero no es diosa, no es la diosa María, no es diosa y no se le rinde culto de adoración, no es culto de adoración, no lo es. Es culto de veneración, y la veneración no es lo mismo de la adoración. La adoración es la palabra latría, de ahí viene ídolo, es cuando es un ídolo al que se adora, la imagen de otro Dios al que se adora. ¿No? Latría es adoración, y es el culto que se le rinde solamente a Dios, a Jesús, Eucaristía, por cierto. Es cuando nosotros nos arrodillamos en el momento de la consagración, es porque Dios está ahí. Dios se queda en ese pedacito de pan, Dios en persona, porque Él lo dijo, esto es mi cuerpo, y nosotros lo creemos, es su cuerpo, y solamente ante Él nos arrodillamos. El culto de adoración. El culto de veneración es dulía,
Es un culto que está también en la Sagrada Escritura y que es posible. Inclusive cuando uno besa la Sagrada Escritura, eso es culto de veneración. Porque sí, es la palabra de Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es su palabra, pero no es Él. Él está en la Santísima Eucaristía. Y ahí es culto de adoración. Pero ese otro culto, por ejemplo, postrarse ante, por ejemplo, cuando menciona la Sagrada Escritura, de ir ante el Arca de la Alianza. Sabemos que el Arca de la Alianza tenía imagen, no es Dios, no. Es el signo de la presencia de Dios con la Eucaristía. El signo es presencia real. El mismo Natán, el profeta Natán, cuando entró ante David, se postró en tierra. Creo que es Primera Reyes 3. Y no porque estuviera reconociendo que David es Dios, no. ¿Y por qué se postró en tierra ante David? Ese es el culto de veneración que se ofrece al rey, que se ofrece a los sacerdotes. ¿Sí? El respeto. Una persona y no es adoración. Y está en la Sagrada Escritura. Y David no era Dios. Cuando Natán, el profeta que le denunció su pecado, sabía que no era Dios. Y no estaba rindiendo culto de adoración. Y ahí está el punto central. El culto de veneración no es adoración. Que esto es importante tenerlo en cuenta. Porque algunos confunden a la gente y le dicen mentiras, diciendo, es que los católicos son idólatras porque veneran imágenes. Y claro, uno en la iglesia le está enseñando, es veneración, pero no adoración. Y confunden la veneración con la adoración. Ninguna mentira proviene de la verdad. No podemos decir mentiras para nada. Y además decir es que es adoración de imágenes, no, es una calumnia, porque no se adoran. No se adora ni una sola imagen en la iglesia católica. Ni siquiera una sola. No se adoran. No se adoran. Se veneran, que es muy distinto. Pero ese tema hay que saberlo manejar. Adoramos solamente a Jesús Eucaristía. A Él es el culto de adoración. Esto hay que dejarlo claro porque muchas personas han creído esto y de verdad piensan que es idolatría las imágenes. No. Dios no manda a hacer imágenes. Por ejemplo, si un esposo, digamos, está casado, tiene su esposa, y la esposa tiene una foto de él en su cartera, tiene una foto de su esposo, ¿será que ese esposo se pone celoso porque mire, tiene una imagen? No, es de él mismo, que la saca ya en el trabajo y recuerda a su esposo y ora por él. Claro, la foto no es del esposo, es una foto nomás, es exactamente igual. Pero si lo que tiene es una foto por allá de otro muchacho, ¿el esposo se va a poner celoso? Claro, ¿sé por qué tiene la foto de él? ¿Quién es él? Ahí sí va a haber problemas. Pero si tiene una foto del mismo esposo, pues no hay problemas. Dios es un Dios celoso, pero con otros dioses. Ese es el contexto de la idolatría. No lo perdamos de vista. Porque si Dios mismo manda a hacer imágenes, Dios no se contradice. Él no se contradice. Y por eso el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes. El mismo salmo que leímos hace unos días, precisamente cuando hablaban de que fue destruido el templo, y es precisamente el Salmo 73. Miren lo que dice. Dirige tus pasos a esta ruina sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de la asamblea. Levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. Después con martillos y mazas destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario.
derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Ahí está hablando de que destruyeron todas las esculturas, que prendieron fuego a tu santuario. Esculturas, había imágenes dentro del templo de Jerusalén, demasiadas imágenes. Si una persona a nivel protestante entrara en el templo de Jerusalén recién hechecito, no fue que Salomón por eso fue que pecó, porque se fue con otros dioses y por eso las imágenes, no, recién hecho el templo, con Salomón juicioso, Salomón lleno de sabiduría, es que se construye el templo. Y apenas se construye, por esos Primera Reyes 6, apenas se construye el templo, es ahí donde se hacen las imágenes. Dios no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos, eso sí se prohíbe. Y en eso hay que tener mucho cuidado, por eso les decía, ídolos, el dinero. Por dinero hace cosas que Dios prohíbe, por dinero la gente roba, por dinero existe la prostitución. Y la pornografía por montón. Hay mucho dinero de fondo. Por dinero, aunque Dios prohibió eso, no nos llamó a una vida impura, sino sagrada. Por placer, la famosa unión libre, unión marital de hecho, es el ídolo. Esa persona con que vive, su compañero con que vive en unión libre, su compañera, se vuelve su ídolo. Rechaza a Dios por escogerlo a Él. Cuando uno le dicen, venga, ¿por qué no nos vamos a vivir en unión libre? Le están diciendo, abandone a su Dios, deje de comulgar, ¿qué tanto ir a misa? ¿Qué tanto ir a misa? Deje de comulgar, abandone a su Dios, más bien véngase conmigo. Vámonos a ver cómo nos va. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría del Nuevo Testamento. Renunciar a Dios, a su palabra, a sus mandamientos por escoger algo de este mundo, o una persona o una cosa. Idolatría, por ejemplo, cuando cogen la imagen de otro Dios como es Buda, que es el Dios del budismo, Siddhartha Gautama. Y muchos hasta tienen un agüero y usted consigue unas alcancías que son la imagen de Buda por fuera, pues es hecha en plástico y a veces pintada de negro, y es una alcancía que tiene ahí donde echar las monedas, y resulta que lo tienen ahí en la casa y le dicen que tocando la barriga al Buda, eso les da plata. Esa es idolatría expresamente. Esa es la idolatría. O esos gaticos que utilizan, que tiene una manito así que se está moviendo, como llamando que venga la fortuna y que no sé qué más cosas. Para ellos sí es un Dios de otra religión. Pero hoy cuando entra en un templo católico, hoy, allá en su parroquia, ¿qué ídolo hay? No hay ninguno. No hay ninguno. Ahora, es importante que tengamos en cuenta una cosa. La famosa Pachamama. Hay que tener en cuenta eso y hay que saberlo manejar muy bien. Primero que todo, dejemos claras las cosas. Porque mucha gente ha dicho cosas que no son. Mucha gente ha dicho cosas que no son. Para decir que la Pachamama es un ídolo de otra religión. Si usted le pregunta a cualquier persona de la Amazonía, a cualquier persona, ¿qué le representa esa imagen de la Pachamama? Le representa la madre naturaleza, que es una imagen de una mujer prácticamente desnuda, embarazada, donde se ve ahí adentro como su útero, como su bebé en el vientre. Pero que sea la imagen que para ellos es Dios, no. No es para ellos Dios. Porque es que muchos han salido a dar, no sé, de que ese es un Dios. No. Si fuera un Dios para ellos, no lo tratarían como lo trataron. Porque quienes han visto esa imagen donde pues las personas que venían de la Amazonía le entregan al Papa esa imagen, él la coge y la entrega por ahí. ¿Sí?
Si fuera para ellos un Dios, se trataría de una forma muy distinta, empezando que deberían ser sacerdotes los que lo traigan. Si es Dios para ellos, deberían ser sacerdotes, un chamán con todas las cosas de sacerdote según ellos, según su religión, y que mejor dicho no lo dejarían tocar de nadie, si fuera Dios. No, eso fue una artesanía, más que todo una artesanía representativa de la Amazonía, y no fue otra cosa. Ponerla en un templo no fue para decir, mira, aquí está tu nuevo Dios que se llama Pachamama. No, era simplemente una artesanía representativa, no era un ídolo, no es un ídolo. No existe ningún documento, no hay uno solo, donde se referencia que históricamente, mire, aquí apareció su Dios, se llama Pachamama. No existe nada de eso. Y si pone un buscador en Google, aparecen simplemente los mismos videos diciendo eso, no, que ese es un ídolo, que entró la idolatría al Vaticano, que el Papa Francisco es el anticristo, que no sé qué más cosas. No saquemos las cosas de su contexto, porque es peligroso. En la Amazonía no existe eso. Que la gente respeta a la madre naturaleza, sí. Nuestra hermana madre naturaleza, criatura de Dios, pero sabemos que no es Dios. No es Dios. Y para ellos la misma madre naturaleza no es Dios. No es Dios. Si nosotros conocemos la cultura indígena, ese es el contexto del texto. No es Dios, ni están imponiendo un nuevo Dios, no solamente que es un signo representativo de la Amazonía. Ese es el signo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya que fuera un Baal, que fuera Artemisa, sabemos que es un dios o que fuera la imagen de Zeus, o que fuera la imagen de Hermes, o de uno de los dioses de la mitología griega, romana. Esa sí es idolatría. O la imagen de un Buda, que para ellos es sagrado, es su Dios. Que creen que está ahí dentro su Dios y que ese es Dios y le adoran y le ofrecen sacrificios. Pero no sucede lo mismo con la Pachamama, así que estemos tranquilos. Estemos tranquilos. No está ahí ninguna idolatría. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos se han escandalizado. Léalo en su contexto. Léalo en su contexto. Eso es sumamente importante porque muchos han comenzado a vacilar y a como a decir, oiga, como que la Iglesia Católica no es porque mire que la Pachamama. No es un ídolo. No es un Dios de ninguna religión. Y no existe una religión unificada en toda la Amazonía que tengan como Dios principal o algo así. La Pachamama, no. Es simbología y ahí está tendiendo un puente para llegar al Evangelio, para llevar el Evangelio a esa cultura. Está tendiendo un puente. Tampoco no es una imagen de la Virgen María, como ingenuamente dijo alguien por ahí, algún sacerdote diciendo que era una imagen de la Virgen María. No lo es. No. Es algo representativo, no más. Es un signo representativo, no es un ídolo. Eso tengámoslo muy en cuenta. Si no, terminamos desviándonos de otros caminos. Que representa la fertilidad, la vida, sí, la misma mujer y la importancia de la mujer. Que representa eso. Pero no es un Dios. No es un Dios. Es muy importante, tengamos esto en cuenta y como les digo, estemos tranquilos porque muchos han llegado como a vacilar. No, estemos tranquilos. O en donde vemos que en todos los templos católicos se está imponiendo que mira, aquí toca poner la imagen de la Pachamama. No, fue un símbolo con motivo de la Amazonía, del sino de la Amazonía. No más, pare de contar. Es importante tener en cuenta esto, es que las cosas fuera de su contexto son peligrosas. Son peligrosas. Entonces, la idolatría que sí tenemos que evitar es el dinero. El dinero sí lo lleva a hacer unas cosas que no son. Ahí sí está la verdadera idolatría. El amor al dinero. Cuando es más importante el dinero que Dios o el placer. Cuando es más importante el negocio que Dios. Cuando no fue a misa por atender el negocio.
Eso sí es idolatría. Cuando no fue a misa por ir a ver el ganado, y no fue a misa con la excusa de que no me quedó tiempo. Esa sí es idolatría. Cuando ama más, por ejemplo, las cosas, su carro lo limpia, lo lava, lo super perfecciona, pero no es igual para las cosas de Dios. Le da pereza, bosteza rezando el rosario, ni lo reza. Si idolatra su carro, si lo ama más, ahí sí. Cuando dicen es que Shakira es mi ídolo, si ama más a Shakira que a Dios, sí es su ídolo expresamente. Inclusive, no olvidemos una cosa, existe en este mundo una cosa que es idolatría pura, que es algo llamado la iglesia maradoniana. ¿Y qué es eso de iglesia maradoniana? De Maradona, a quien han querido mostrar como si fuera Dios. Esa sí es idolatría. Le rinden culto a Maradona como si fuera un Dios. El mismo culto que le rinden a él es el que nosotros le rendimos a Jesús Eucaristía, pero él dice no, que Dios es Maradona. Y que el día en que metió el golazo, ese es el día de la mano de Dios. Un día se lo van a comer los gusanos. Y Maradona como Dios lo puede invocar todo, llámelo por teléfono mejor. Pero lo puede invocar diciendo que ojalá Maradona me acompañe, que Maradona sea el encargado de sostener el universo y que las estrellas estén en su curso y todo el asunto. Esa sí es idolatría. No está rindiéndole el culto que es para Dios. Si tuvo habilidades para meter un golazo, eso no lo hace Dios ya. O que haya creado a alguien. No, eso sí es idolatría. Y así hay muchas cosas en nuestro mundo. Mantengámonos firmes en lo que aprendimos desde el principio. Adoración, sí, a Jesús Eucaristía, más. Ahí está Él. Y no solamente está Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Ahí están los tres. Ya. Adoración. Ya. Que la veneración a las imágenes, ¿por qué hay gente que se arrodilla ante las imágenes? No es correcto, pero tampoco es algo malo si se hace, porque como les explicaba, es el culto de veneración. De veneración. Y como les digo, está en la Sagrada Escritura, el culto de veneración. Y no está adorando a una imagen. Lo que pasa es que han sucedido milagros. Han sucedido milagros. Y por eso el pueblo tiene cariño a las imágenes, las toca con cariño, se acerca. Algunos se han arrodillado, pero porque han visto milagros. Por ejemplo, resulta que cuando en 1631, en Buga Valle, aquí en Colombia, en Buga, cuando solamente era una pequeña población y arriba en la montaña no había nada más, nadie vivía por arriba ni nada de eso, solamente estaba el río que pasaba por ahí y una pequeña población. Resulta que una señora quería comprar una imagen de un crucifijo. Entonces, ella lo que hizo fue ahorrar y ahorró 70 reales. Ella lavaba ropa en el río. 70 reales, que era bastante, era un promedio de unos, digamos, unos 3 millones hoy. De lo que equivalían 70 reales a hoy. Y ya tenían los 70 reales para comprar la imagen. Pero se dio cuenta que llevaban a la cárcel a un hombre que debía 70 reales. Porque no los había pagado. Y le tocaba ir a la cárcel hasta que los pagara. Entonces ella le regaló los 70 reales. ¿Sí ven lo que es la generosidad? Y una persona pobre, por cierto. Le regaló los 70 reales. Y esos 70 reales compraron la libertad de esa persona, que ya no fue a la cárcel. Hizo una obra de misericordia muy grande. Claro, perdió sus 70 reales para su imagen, ya no los tenía. Se los regaló al Señor. Entonces comenzó otra vez a lavar ropa en el río y a ahorrar, ir ahorrando para comprar su imagen. Y un día cuando estaba en el río lavando, vio que venía flotando
un pequeño crucifijo, pequeñito, casi como este, pequeñito. Venía flotando en el agua y ella, cuando lo vio como pudo, lo sacó del agua, lo secó, lo llevó para su casa y lo echó entre una cajita de cartón. Entonces, un día escuchó que salían ruidos de la caja. Pues ella pensó que tal vez un ratón se había metido a la caja y estaba haciendo ruidos como intentando salir o algo así. Entonces ella fue a mirar, destapó la caja y encontró que estaba solo el crucifijo, pero estaba creciendo. Estaba creciendo. Quienes han ido a la catedral de Sogamoso o en Paya, que hay una imagen del Señor de los Milagros, y es grande. Es grande. Hasta ese tamaño creció y era una imagen pequeñita. Cuando la gente vio y constató ese milagro, entonces la gente fue imprudente. Cogía cuchillitos y le quitaban pedacitos a la imagen. Le quitaban pedacitos de madera a la imagen para llevarse una reliquia. Y claro, todo el mundo haciendo eso, pues la desfiguraron, la dejaron lleno de huecos. Entonces cuando le informaron al señor obispo y el obispo llegó y miró la imagen llena de huecos, dijo: ustedes la dañaron, ya no se puede poner para la veneración pública porque miren cómo la dañaron, la desfiguraron. Les pegó su buen regaño. ¿Y qué había que hacer? Pues cuando una imagen se rompe, cuando una imagen se daña, ¿qué hay que hacer? Lo mejor es quemarlas para que no quede por ahí la imagen y la gente la pise, la profane. Entonces lo mejor es quemarla. Entonces hicieron una gran hoguera y la echaron a quemar, y esa imagen, en vez de quemarse, se renovó. Se renovó. Y claro, salió una imagen morena, pero es por el fuego. Por eso es un Cristo moreno, negrito, porque salió del fuego. Y además de esa imagen, exudaba un aceitico que la gente recogía en algodones, en pañuelos, y lo aplicaban a alguien que estaba enfermo y se sanaba instantáneamente. Por eso adquirió el nombre del Señor de los Milagros, el milagroso de Buga, porque sucedieron muchísimos milagros patentes, reales, con todos de testigos, con multitudes de testigos, y siguen habiendo hoy. Un día tuve la posibilidad de ir hasta allá en peregrinación a Buga. Y pues claro, uno como sacerdote tiene la posibilidad de pedir el favor de si podía celebrar la Santa Misa allá, en la Basílica. Hablé con los padres redentoristas que estaban allá a cargo y me dieron el permiso para celebrar la Santa Misa allá. Y el sacristán, todo emocionado, me contaba que él vio cuando una persona que estaba mal, era paralítico, tenía un problema en la cadera, alguna cosa, y vio cómo esa persona con todo el esfuerzo se levantó hasta donde estaba la imagen y de un momento a otro sus piernas se le restablecieron y pudo caminar otra vez. Él vio ese milagro ahí, delante de todos. Él vio ese milagro y es el milagroso y sigue aún así. Entonces, no es que dentro de la imagen es que Dios actúa y de una manera misteriosa, porque no sabemos cómo es, a través de las imágenes. 1531, 100 años atrás, en México, en Guadalupe, una pequeña tilma de un indiecito que se llama Juan Diego fue plasmada con la imagen de la Virgen cuando se apareció ante el obispo Zumárraga y los que estaban ahí, y se plasmó ahí en la tilma. Y ese milagro ya va a cumplir, en 11 años cumple 500 años. La NASA estudió ese cuadro y encontró que, primero que todo, la tela es enfique y lleva 500 años y está intacta. Segundo, los colores, las pinturas que están ahí plasmadas, que todos conocemos el cuadro de la Virgen de Guadalupe, esas pinturas no existen en todo el planeta Tierra. No son de este mundo creadas. Ningún ser humano las pudo crear. Esa pintura no existe en todo el planeta Tierra. Es un milagro auténtico, vivo. Y la NASA está poniendo ahí en juego su renombre científico. Eso fue lo que encontró cuando investigó, cuando estudió
ese cuadro de la Virgen de Guadalupe. Si Dios estuviera en contra de las imágenes, nunca pasaría algo así. En 1925 alguien puso una bomba, metieron la bomba dentro de un florero y la pusieron cerca donde estaba el cuadro. Y efectivamente esa bomba estaba programada para estallar en la noche, estalló, destruyó los otros floreros que estaban ahí, destruyó el mantel, había un crucifijo en bronce ahí sobre el altar y quedó doblado. Todos los vidrios de todos los vitrales se destruyeron y el cuadro que estaba ahí cerquita, donde le pusieron la bomba, era cerquita al cuadro, tenía un vidrio, era un vidrio común y corriente. Ese vidrio no se rompió y el cuadro está intacto. Está intacto. Y así hay muchos otros milagros. Ustedes pueden buscar en internet los milagros del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando uno ve cosas así, tiene esa devoción de tocar las imágenes, pero no es que esté rindiendo culto de adoración, menos cuando no es ni siquiera de Jesús o de la Virgen María, de Santa Rita. Son fotos. Su finalidad es pedagógica, no es idolátrica. Es importante tener en cuenta eso. Y digo todo esto porque es que muchos de verdad han creído que sí son ídolos y se han alejado de la iglesia. No, no son ídolos. Una imagen de otro Dios, ese sí es un ídolo. Y creen que Dios, eso es Dios, eso sí es la idolatría. Pero no esto, no nuestras imágenes. Estemos tranquilos, católicos, tranquilos, no estamos en ninguna idolatría. Dios no prohíbe, más aún mandó a hacer imágenes. Estemos tranquilos. Primero libro de los Reyes, capítulo 6 hasta el capítulo 8 menciona todo lo que se construyó y todo lo que había dentro del templo de Jerusalén. ¿Y Jesús en dónde se perdió? En ese templo de Jerusalén lleno de imágenes. Y todos los años iban a la Pascua, ¿a ese templo de Jerusalén que tenía las mismas imágenes. No es un culto idolátrico, estemos tranquilos. Sacar del contexto, si es peligroso, es negar textos bíblicos. Y más aún, llevar a un culto distinto y pasarse a otro Dios, porque nuestro Dios está en la Eucaristía. Y ellos dicen que no. Entonces será otro Jesús, porque el nuestro es Jesús Eucaristía. Será otro Dios. Así menciona en la palabra Jesús. Pero será otro Dios, porque el nuestro está aquí en el sagrario mirándonos. Pero ellos dicen que no. Entonces será otro Dios al que adoran. Es un tema complejo y hay que tener mucho cuidado porque el enemigo en esto es un astuto. Es un astuto, utiliza la ambigüedad, la confusión, la duda, la sospecha, la intriga. Todo eso es del enemigo. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. O Jesús en algún momento usó la intriga, la sospecha o la difamación, la calumnia. Jamás, nunca. Por sus frutos los conocerán. Ninguna mentira procede de la verdad, ninguna. San Lucas fue el primero que pintó una imagen de la Virgen María para dejarnos una foto, no para decirnos, este es tu nuevo Dios, se llama Virgen María. No. Es importante tener en cuenta, por eso las escuelas de arte sacro se llaman Escuela de Arte Sacro San Lucas. Es por eso. Y en las imágenes de San Lucas lo pintan con un cuadro allá pintando. Pero no es una nueva idolatría. En los 3 primeros siglos de nuestra época, de nuestra era, los 3 primeros siglos del cristianismo, ¿en dónde se reunían? En las catacumbas. Y allá en las catacumbas se encontraron que habían imágenes sobre los sarcófagos, sobre los ataúdes hechos en piedra. Había, por ejemplo, la imagen del buen pastor. Jesús, buen pastor, con su callado y las ovejitas ahí, haciendo referencia al Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras como la muerte, nada temo, tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. En las catacumbas de Santa Catalina, siglo IV, allá está una imagen de la Virgen María. No es una idolatría. La herejía del iconoclasmo, destruir las imágenes, icono, imagen, clasmo, destrucción. Iconoclasmo surge hasta el siglo VIII. En 800 años nunca duraron que las imágenes eran fotos para que alguien diga, no, son ídolos. No, eso es importante, hay que tener mucho cuidado en esto. Pidámosle al Señor mucha sabiduría, orientémonos bien
Leamos las cosas en su contexto y especialmente el texto bíblico en su contexto, y ahí encontraremos tranquilidad y paz. Que la Virgencita nos ayude en ese proceso